Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenos días. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9, y hoy lleva por título Si no damos frutos. Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús le dijo: ¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: Mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de frutos, pero no lo encuentro. Córtala, pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó: Señor, déjala todavía este año, voy a aflojarle la tierra y echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. Si no se arrepienten, padecerán como los galileos que han perdido sus vidas en manos de Pilato, o como los cuales les cayó la torre de Siloé. Jesús cuenta la parábola de la higuera. Un hombre se propone cortar la higuera que no daba fruto por los últimos 3 años, pero el viñador pide que le deje por un año más. Si no nos arrepentimos, una desgracia ajena puede significar el mensaje de advertencia para nuestra vida. Algunos vienen a Jesús y cuentan cómo Pilato mezcló la sangre de ciertos galileos con sus sacrificios. Y el gobernador de Judea masacró a los gentiles que habían ofrecido sacrificios en el templo. Jesús señala que dichos galileos no son más pecadores que los demás, pero este hecho servirá como un mensaje de arrepentimiento para los demás. Cristo también se refiere a la caída de la torre en Siloé que causó la muerte de 18 personas para dar la misma enseñanza. No saquemos conclusiones precipitadas ni condenemos al prójimo por cuanto no conocemos la providencia de Dios. Si alguno está en aflicción, tomémoslo como una oportunidad para examinarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús nos da con la muerte de los galileos y la caída de la torre de Siloé? ¿En qué pienso al ver a alguien en aflicción? Si no da fruto. El arrepentimiento se ve reflejado en un cambio radical de la persona. Jesús cuenta la parábola de una higuera que no da fruto. Un hombre siembra una higuera en su viña, pero no obtiene frutos de ella por 3 años. Entonces le ordena al viñador que corte la higuera. 3 años son suficientes como para que una higuera comience a dar frutos, pero el viñador pide dejarla todavía un poco más, prometiendo cortarla si el año siguiente no da frutos. Esta parábola nos deja una enseñanza: la obligación de dar frutos dignos de arrepentimiento. Dios es tardo para la ira y espera que los pecadores vuelvan a Él en arrepentimiento. Pero si no damos frutos dignos de arrepentimiento, seremos juzgados de acuerdo con nuestra decisión. ¿Cuál es el fin de la higuera que no da frutos? ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento que puedo ofrecer al Señor? Señor, tú derramas gracia para llevarnos al convencimiento de pecado y nos permite dar frutos de arrepentimiento. Por tanto, a ti corro para ver tu oportuno socorro. Quebranta mi duro corazón, porque en lugar de examinarme y arrepentirme de mis faltas, responsabilizo a otros. No es suficiente confesar mis pecados con mi boca, transforma mi vida de raíz. Un ensayo para meditar: vivo por la gracia. Muchas personas piensan de la salvación como la manera de evitar el castigo por el pecado. No obstante, la Biblia afirma que Jesús vino al mundo para salvarnos del pecado en sí. Es más aterrador caer en el pecado que recibir una reprensión por él. El castigo nos hace sufrir física y mentalmente, pero el mal destruye nuestra alma, nuestro ser interior.
Por eso debemos pelear y eliminar de nuestro ser el pecado cada vez que lo notemos. Esta no es una guerra en la que los buenos cristianos luchan contra los malos, sino que somos salvos de nuestra ira interior, de la desesperación, lujuria, codicia, orgullo y ego. La salvación no significa simplemente ser rescatado de las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. A pesar de una situación mejor, la salvación significa transformarse. La esencia de la salvación no es ir a un buen lugar, sino convertirse en una buena persona delante de Dios. Solemos decir que el perdón de los pecados es recibir la salvación por la gracia. Sin embargo, la gracia es un concepto mucho más grande que el perdón. La salvación significa aprender a vivir por la gracia, no solo ser perdonados. Dios era lleno de gracia, incluso antes de que nosotros pecáramos. Por lo tanto, si somos perdonados por la gracia y vivimos por ella, comprenderemos que no debemos jactarnos de algún bien que nazca de nosotros. Entonces, la convicción de la verdadera salvación va más allá de creer que Jesús murió por los pecados. Se trata de una vida que permanece revestida de su gracia, creyendo en Él y en todo lo que pertenezca a Jesús. Es bueno. Qué importante es poder llevar una vida que lleve mucho fruto. Sobre todo el cambio de actitud, ¿no? El arrepentimiento. El arrepentimiento se ve reflejado, ¿no? En un cambio radical de actitud en la persona. Hoy vemos que Jesús cuenta allí, ¿no? Esta parábola de la higuera que no daba fruto. Y Jesús dice, ¿no? Un hombre tenía esta higuera, pero como no daba fruto en 3 años, le pide, ¿no? A su viñador que corte. Pero este viñador dice, espera un poquito, no voy a darle un poco de tierra, alimentarla, y si no da fruto, entonces córtala. ¿Qué quiere decir? Tenemos que dar frutos. Vemos, ¿no? Que, por ejemplo, los fariseos, ¿no? Que sabían mucho, pero no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Parecían como una higuera linda, ¿no? Con hojitas allí verdecitas, pero no tenían fruto. Entonces, es muy importante tener frutos, dar frutos dignos de arrepentimiento, como verdaderos hijos de Dios. Entonces, el día de hoy pensemos, ¿estoy dando frutos? ¿Me comporto como un verdadero hijo de Dios? ¿Doy frutos allí que honren el nombre de Dios, que exalten a Cristo? ¿O realmente estoy siendo como una higuera que no tiene fruto? Debemos cada uno de nosotros examinarnos, y si vemos que tenemos una vida sin frutos, debemos arrepentirnos, pero de corazón, y volver a Cristo y decirle, Señor, perdóname. Tal vez he sido como una higuera, ¿no? Allí, pero años y no he dado fruto. Señor, perdóname, de ahora en adelante quiero dar frutos dignos de arrepentimiento. Necesito dar este paso de un cambio, ¿no? Un paso de fe, un cambio, y que los resultados sean muchos frutos. Amén. Deseo entonces que el día de hoy podamos presentarnos delante de Dios y rogarle. Y si eres una persona que está dando muchos frutos, aleluya, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si no damos frutos, pensemos que viene, ¿no? La poda, viene esta chance, ¿no? de renuevo, y si no da fruto, entonces dice que la corta, ¿no? Viene el juicio para esa planta. De la misma manera sucede con cada una de nuestras vidas. Entonces, tarea para el día de hoy es que medites y cómo estás viviendo, cómo estamos viviendo. ¿Estoy dando frutos o simplemente soy una plantita allí, linda, pero sin fruto? Esto no debe ser así. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Ayúdame, Señor, el día de hoy pensar en tu palabra, meditar y cómo estoy delante de ti. ¿Estoy dando frutos o simplemente soy como una hermosa planta con hojas y sin fruto? Entonces sabemos que no sirve, no está cumpliendo el objetivo. Señor, te pido que me ayudes, ayúdame, Señor. Sabemos que a veces es muy difícil, pero te pido, Señor, que tú con tu palabra seas regando mi corazón, mi vida, mi espíritu, y de esa manera pueda dar muchos frutos. Te pido, Señor, que tu gracia nos acompañe el día de hoy.
ayudarnos. Y aquella persona que está dando fruto, que pueda llevar más fruto aún, con tu palabra, evangelizando, adorándote, alabándote, rindiéndote culto, predicando tu palabra a sus vecinos, a su alrededor, dando frutos de cambios de actitud, de arrepentimiento, y este fruto es visible, que es y sea visible allí en el entorno familiar y laboral, que todas las personas puedan ver que somos hijos tuyos, que dan muchos y buenos frutos. Te damos gracias y te pedimos tus bendiciones para el día de hoy. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén.